Ujú. Nos pausa la grabación tantito. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos al podcast Charlas de Jurisprudencia. Hoy tenemos el tema de justicia digital. También tenemos el honor de contar con una destacada experta en el ámbito de la justicia digital, la doctora Lorenz. Es doctora en ciencia política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, maestra en periodismo por la Universidad de Nueva York y licenciada en comunicación por el Instituto de Estudios Políticos de París. Su amplia trayectoria en investigación y análisis de los derechos digitales la ha posicionado como una de las voces más influyentes en el desarrollo de políticas públicas y sistemas judiciales que entregan el uso de la tecnología. Con un enfoque especial en la transparencia, el acceso a la justicia y protección de los derechos humanos en la era digital, la doctora Lorenz ha trabajado incansablemente para cerrar la brecha entre el mundo tecnológico y el ámbito jurídico. Hoy su visión es fundamental para comprender cómo la digitalización está transformando la justicia en México y en el mundo. Bienvenida, doctora Lorenz. Muchas ¿Cómo se gracias. encuentra? Todo bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cómo definiría usted la justicia digital y los aspectos co- que son más relevantes en su implementación en México? Pues a ver, hay varias maneras de entender lo que es la justicia digital. A mí me gusta definirla como la incorporación de nuevas tecnologías para el funcionamiento del sistema de justicia. En particular, yo me he enfocado en el estudio más bien de todo lo que tiene que ver con la aplicación de estas tecnologías para la impartición de justicia, pero también, digamos, la justicia digital puede referirse a medidas tecnológicas que podrían estar en la procuración de justicia. De hecho, existen estas medidas incluso en México. Pero digamos, mi ámbito de especialización más bien es esas herramientas tecnológicas que se utilizan en la impartición de justicia. Y es importante quizás decir que cuando hablamos de utilizar herramientas tecnológicas para la impartición de justicia, en realidad lo más importante no es tanto el componente tecnológico como tal, sino toda la reflexión previa que se está haciendo sobre la posible mejora de procesos y cómo podemos justamente modificar esos procesos para que con la ayuda de la tecnología sean más eficientes o más accesibles. Porque eso es muy importante decir, la justicia digital tiene varias ventajas. Las principales, digamos, es que puede permitir ampliar el acceso a la justicia siempre y cuando se haga bien. Y la otra es que puede permitir eficientar los procesos. Pero, de nuevo, esto implica lo más complicado allí no es crear esos sistemas tecnológicos, estos algoritmos o estos software, digamos, que ayuden a la impartición de justicia, sino que lo más retador es toda la parte de innovación en cómo repensamos nuestros procesos para que puedan ser, digamos, justamente más eficientes o más accesibles gracias a la tecnología. No sé si me explique. Sí, sí. Digamos, porque es importante decir que muchas veces cuando se emprenden procesos de transformación tecnológica, lo que se, lo que lo que se piensa es, ah, bueno, ¿cómo puedo hacer con la tecnología exactamente lo mismo que hago de manera, digamos,
presencial o física. Este, lo importante en realidad es no trasladar al ámbito tecnológico lo que se hace de manera tradicional, sino hay que transformar la manera de hacer las cosas. Si no, en realidad, pues la mejora es mínima o incluso puede ser implicar no una mejora, sino en realidad empeorar el tema, porque hay muchas resistencias que pueden suceder cuando uno implementa herramientas tecnológicas. Entonces, el hecho de hacer lo mismo con tecnología de lo que se hacía sin tecnología, pues no tiene ningún sentido. La manera en que esto puede tener sentido es cuando se repiensan los procesos. Y Sí, eso es lo más complejo. sí, es hacer más eficiente, ¿no? No replicar tal cual, ¿no? Porque si no, te vuelve a hacer lo mismo, pero tecnológico. Exactamente. Entonces implica como un proceso, la verdad, de reflexión muy profundo que empieza por muchas veces desaprender lo que uno ya aprendió a hacer. Y esto es especialmente retador en los poderes judiciales, donde las personas tienen mucho trabajo, perdón, mucho tiempo trabajando en esos poderes judiciales. Hay una carrera judicial, entonces las personas tienen la costumbre de hacer las cosas de cierta manera. Y digamos, cuando se intenta implementar herramientas tecnológicas en esas instituciones donde las personas han trabajado por muchos años, puede haber resistencias. Pero por eso es muy importante también que cuando uno emprenda un proceso de transformación tecnológica, en particular en una institución de justicia, se tome en cuenta los usuarios, tanto los usuarios internos a la institución como los externos, porque para poder superar estas posibles resistencias que se dan muchas veces, es importante pues poner a las personas en el centro de la justicia. Entonces, tanto los usuarios externos, que pueden ser los abogados, litigantes o las partes, como los usuarios internos, que son pues los secretarios, los oficiales, los archivistas, hasta los jueces magistrados, pues todos ellos tienen que ser consultados y ser parte de esos procesos de transformación si queremos que tengan éxito. De hecho, si no pasa esto, eh, pues pueden haber experiencias muy dolorosas. Voy a dar un ejemplo. En- em, Justo al final de la pandemia, el Poder Judicial de la Ciudad de México decidió implementar un sistema de citas que se pedían electrónicamente, ¿no? Para poder revisar los expedientes físicamente. Y la lógica detrás de este sistema era de decir, como ya habían implementado un sistema de expediente electrónico, para que las personas puedan revisar su expediente en línea, decía, entonces la lógica era, pues ya la gente no va a querer ir presencialmente o van a ser menos, entonces podemos implementar un sistema de citas porque las personas no van a requerir tanto este servicio porque les dimos este expediente electrónico. El problema es que ese expediente electrónico pues no se había capacitado a los usuarios ni a los internos y a los externos para utilizarlo. Entonces, de hecho, nos dijeron algunos litigantes en su momento que en realidad muchos de esos expedientes no se habían digitalizado completamente, faltaban algunas partes. Entonces, obviamente, los litigantes no pues podían confiar en este expediente electrónico, con lo cual este sistema de citas fue un gran fracaso. De hecho, fue una de las únicas veces bueno, ya más recientemente hemos visto como este, pues puede haber de repente manifestaciones en los juzgados por otras razones, pero en ese momento pues eran abogados que tomaron incluso instalaciones del Poder Judicial de la Ciudad de México en protesta porque ese expediente, o sea, porque este sistema de citas
no les daba citas, pues no había suficientes citas para que ellos puedan revisar sus expedientes. Y la premisa de todo este sistema de citas era que había este expediente electrónico, pero como no se desarrolló tomando en cuenta a los usuarios, pues en realidad no, en ese momento, pues no permitía a los litigantes realmente hacer su trabajo y pues se creó todo un problema. Pero esto es un ejemplo de cómo implementar tecnología sin tomar en cuenta a los usuarios puede resultar en un gran fracaso en lugar de mejorar la eficiencia o el acceso a la justicia, ¿no? Empecé quizá Sí, con lo más negativo, pero hay muchas experiencias positivas también. sí, aparte es parte del usuario, ¿no? Que también no tienen como esa confianza de que se digitalizó bien, de que está bien procesado, todo eso. Sí, exacto. Y si no hay la difusión, o sea, cuando uno emprende estos procesos de transformación Ujú. digital, es muy importante también la parte de difusión, de explicar a la gente, ya estamos implementando estas herramientas. Y luego, pues que haya tutoriales, que haya capacitaciones para que las personas aprendan a usar estas herramientas. Y pues uno nunca puede pensar que la herramienta es suficientemente user-friendly como para que no necesite una capacitación. Siempre es importante prever capacitaciones o tutoriales o las dos cosas, porque no todos reaccionamos igual frente a las tecnologías. Y pues es importante decir también que muchas personas, tanto usuarias externas, es decir, litigantes, las partes, como adentro de los propios poderes judiciales, son personas que tienen cierta edad y no necesariamente nacieron con todas estas herramientas tecnológicas. Entonces, para ellos, pues sí puede ser un reto, ¿no? El hecho de, pues en lugar de interactuar con una persona, yo ahora tengo que interactuar con una computadora o con un teléfono conectado a Internet. Entonces, como dije, empecé por quizá por los obstáculos a la justicia digital, pues estos pueden ser algunos de los problemas que se presentan. Em, pero también hay muchas cosas muy positivas en el uso de estas herramientas tecnológicas para la impartición de justicia. Sí, sí, sí. Continuamos con la siguiente pregunta para que ir avanzando un poquito más. ¿Qué retos se enfrenta la justicia digital en países en desarrollo como en México en comparación con otros países más avanzados tecnológicamente? Pues precisamente una de las cosas es la brecha digital. Es decir, en México y en muchos países de la región, de hecho, es un poco similar. Es decir, no todas las personas tienen acceso a Internet o a un dispositivo conectado a Internet. Dicho esto, lo cierto es que cada vez más personas lo tienen. Pero también allí, digamos, hay dos tipos de situaciones. Están personas, pues, que pueden tener acceso, pero que tienen cierta edad, como decía, ¿no? Y que entonces tan solo que les podamos imponer, por ejemplo, el uso de una computadora, un dispositivo conectado a Internet para hacer un trámite o llevar una audiencia, por ejemplo, judicial, puede para ellos como ser, pues, un problema. Y luego están algunas partes de la República que no tienen buena conexión, que están muy alejadas, ¿no? Del centro, que están en la sierra, etcétera. Y allí el problema es más bien que no hay conexión, aunque pueda haber gente incluso, que tendría ganas, ¿no? De utilizar esas herramientas. Pero esos son como un poco el problema de la brecha digital. Pero hay que decir que, de hecho, algunos poderes judiciales que han implementado herramientas tecnológicas para la impartición de justicia, como por ejemplo el Poder Judicial de Nuevo León, han intentado responder a esta brecha digital. ¿De qué manera? En ese poder judicial han creado o instalado, digamos,
unos módulos para que la gente que no tiene acceso a un dispositivo conectado a Internet en su domicilio o en su trabajo pueda acudir a esos módulos para poder acceder, por ejemplo, si están involucrados en un juicio y tienen que acudir a una audiencia. Entonces pueden llegar al módulo. Esos módulos están en municipios alejados, digamos, de la capital del estado, eh, justamente para permitir a las personas no tener que o sea, no tener que desplazarse demasiado para poder tener acceso. Y además en esos módulos nos lo describieron cuando nos comentaron de esos módulos como una especie de cibercafés jurídicos o judiciales, digamos, donde la gente va, hay una persona del Poder Judicial que puede primero dar fe de y verificar la identidad de la persona que llega y luego que explica a la persona cómo conectarse, cómo interactuar, si es para una audiencia, por ejemplo, o si es para presentar algún tipo de escrito, cómo hacerlo. En fin, hay como una especie de asesoría que se da. Para que las personas puedan tener acceso. Entonces, esa es una manera, me parece, bastante creativa de responder a este tema de la brecha digital, que puede ser uno de los temas que en un país como México puede ser un poco más complicado que en otros países quizás más desarrollados, como se decía ¿no? En la pregunta inicial, ¿no? Esto podría ser uno de los obstáculos que podían existir en México en comparación con otros países. Sí, porque todo a lo mejor lo enfocamos que el Poder Judicial solo está en la Ciudad de México y aquí sí hay acceso, ¿no? No estamos como Claro, otros estados, entonces eso no podemos nosotros solo cerrarnos a que la justicia solo se impartirá en una ciudad. Ujú. exactamente. Y además, pues sabemos que en México, pues no Ujú. solamente está el Poder Judicial Federal o el Poder Judicial de la Ciudad de México, cada estado tiene su Poder Judicial y eso es interesante porque también al analizar un poquito cómo han implementado estas herramientas de justicia digital en cada estado, vemos que hay muchas variaciones e incluso variaciones al interior de algunos estados, porque precisamente en algunos estados los juzgados que están en la capital, pues sí, todos tienen expediente electrónico, y sistemas de gestión automatizados de expedientes, en fin, como hay muchísimas herramientas, se utiliza la firma electrónica, para presentar, se puede pues presentar demandas en línea, ¿no? Mediante firma electrónica, etcétera, etcétera. Y conforme uno va alejándose de la capital o de los centros urbanos, digamos que puede haber mayor dificultad para incluso en ocasiones no es que el Poder Judicial no quiera que todos sus juzgados sean conectados, sino que el problema es que no hay en ciertas zonas, no hay cobertura de Internet. Entonces allí sí puede ser un tema problemático. Incluso poderes judiciales que han impulsado muchísimo este uso de herramientas tecnológicas, a veces hay como, digamos, una cierta heterogeneidad adentro del mismo estado en el uso de estas herramientas por esta razón. Entonces, sí, ciertamente eso es todavía una dificultad. Sí. ¿Cuáles serían las implicaciones de la justicia digital para protección de los derechos humanos, particularmente en privacidad y seguridad de datos? Ah, esto es bien interesante. Em, Porque justamente, bueno, quizás, y yo empecé ya con obstáculos, etcétera, pero no he hablado de todas las perspectivas que nos da la justicia digital. Ya hablé de Ujú. algunas herramientas que existen, pero quizás, si me permites dar un paso atrás, Sí, 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 sí. y quizás decir, bueno, la justicia digital, este qué tipo de herramientas existen, ¿no? Y qué permite. Pues primero están todas esas herramientas que permiten, como lo decía, presentar demandas, ¿no? De manera remota. Son
pues en algunos poderes judiciales lo llaman tribunal virtual o tribunal electrónico, y es una plataforma donde uno puede presentar sus escritos. Pueden ser demandas iniciales o escritos posteriores, promociones, ¿no? Este, y luego hay una serie de herramientas que se pueden utilizar y que, pues, como la que estamos usando ahora mismo, como para pues de videoconferencias que pueden ser usadas para llevar a cabo audiencias. Pueden ser ciertas audiencias, a veces juicios enteros se pueden desarrollar de manera digital, o virtual en este caso. Luego hay algunas herramientas que son más de gestión interna, que son justamente estos sistemas de gestión de expedientes que pueden permitir a los poderes judiciales tener un mayor control sobre cuántos casos, justamente cuántas demandas ingresas, cuántas promociones, que se vayan justamente distribuyendo de manera automatizada y que las personas que trabajan en un juzgado incluso puedan recibir alertas de, el término para para este caso se está venciendo, entonces cuidado, hay que pues escribir el acuerdo o hay que producir la sentencia o etcétera, en fin. Entonces, esos sistemas de gestión son de muchísima utilidad para justamente tener un mayor control y eficientar el trabajo al interior de los juzgados, ¿no? Em, y luego, también hay algunas herramientas un poco más avanzadas incluso que hemos identificado no necesariamente en México, pero en otros países como en Canadá, en British Columbia, hay una herramienta bien interesante que desarrolló el Poder Judicial de ese estado, bueno, de esta provincia, que se llama el Tribunal de Resolución Civil, que permite resolver digamos, asuntos de baja cuantía o entre vecinos, y en realidad es mediante una herramienta que hace preguntas al usuario, que se llama un explorador de solución, y conforme va contestando el usuario, la herramienta le va proponiendo una negociación, una conciliación, le propone una serie de herramientas para que pueda el usuario resolver su problema sin necesidad ni siquiera de llegar ante un juez. Pero si de todas estas pasos que propone la herramienta, al final no logra el usuario resolver su problema, tiene la opción al final también de judicializar. Pero en lugar de tener que acudir a otra instancia, volver a llenar todo lo que ha ingresado a lo largo de estos distintos pasos previos en el sistema, pues con un solo clic, digamos, puede decir, no, yo ya no me funcionó la negociación ni la conciliación, yo lo que quiero es llegar a judicializar, con un solo clic lo hace, y dentro de este tribunal que es completamente en línea, completamente, digamos, virtual, pues el juez llega a resolver el asunto. Entonces, allí lo interesante me parece y lo novedoso de esta herramienta es que fue desarrollado por un poder judicial, pero intentando incentivar al usuario a resolver el problema mediante mecanismos alternativos, digamos, de solución del conflicto antes de que llegue efectivamente al juez, pero el juez está allí si en algún momento se necesita para pues determinar quién tiene la razón, ¿no? Entonces, ese tipo de herramientas me parece que son muy interesantes porque justamente es un uso pues novedoso un poco de las herramientas tecnológicas para intentar incluso hacer que menos casos lleguen ante el juez. ¿Me explico? Porque allí lo que se busca es esto, es en realidad proponer una herramienta que ofrece soluciones al usuario para que al final el llegar ante el juez sea realmente la última opción. Entonces, pues hay herramientas muy interesantes allí
que pueden servir precisamente, como vemos, como uno para ayudar el acceso a la justicia y otros para eficientar la justicia. Y una cosa que es muy importante decir, que es que esas herramientas, si bien existían, se habían desarrollado en México en algunos poderes judiciales antes de la pandemia, la verdad es que la pandemia implicó digamos, un auge muy importante del desarrollo de estas herramientas por parte de muchos poderes judiciales, frente a la imposibilidad digamos, realizar el trabajo de manera presencial, este, o de atender a los usuarios de manera presencial, pues muchos poderes judiciales vieron la importancia de estas nuevas tecnologías que permitían que las personas no tuvieran que acudir al juzgado para presentar un escrito o una demanda, sino que lo pudieran hacer mediante precisamente pues una computadora o un teléfono, y también la posibilidad de asistir a ciertas audiencias, por ejemplo, de manera virtual, sin tener que convivir, porque pues durante la pandemia pues esto era el tema. Ahora, regresando a la pregunta que no olvidé, que es cuáles pueden ser un poco los retos en términos de derechos humanos. Eh, hay retos, creo que para el debido proceso. Y de hecho, es interesante porque en México no ha habido tantas impugnaciones, por ejemplo, por este tema, pero hay otros países como Chile donde hubo una reflexión muy profunda sobre si cierto tipo de juicios en particular o de audiencias se podían llevar a cabo en línea. ¿Por qué? Porque, pues, ¿cuáles pueden ser los retos para el debido proceso? Pues, por ejemplo, ¿cómo podemos saber que una persona, un testigo, pues no está siendo influenciado, ¿no? Durante, cuando da su testimonio, si está en línea y si, o sea, ¿cómo podemos saber que no hay nadie al lado de él diciéndole? Entonces, bueno, hay algunas técnicas que han utilizado que son básicas, ¿no? Decir a la persona que comparta pantalla mientras esté dando su testimonio para estar segura que no hay alguien más diciéndole o no tiene un texto que está leyendo. También pedirle que antes de que empiece, pues dé la vuelta a la habitación, ¿no? Y que se vea que no hay nadie allí, con esta persona. En fin, son cosas básicas, pero sí pueden, aún haciendo esto, la verdad, pues siempre hay como una remota posibilidad de que una persona pueda recibir instrucciones, ¿no? Entonces, eso es uno de los temores que podría existir, o la comunicación entre una persona imputada o una víctima y su asesor jurídico. Cuando uno está utilizando una plataforma, ¿no? Digital, digamos, o virtual para, de videoconferencia, digamos, para realizar una audiencia, y si la persona imputada en particular y su abogado defensor no están en el mismo lugar, siempre tienen que tener la posibilidad de comunicarse. Y esto puede ser un problema porque incluso podría llegar por error, ¿no? De una de las personas, un juez o o la contraparte a escuchar cosas que no deberían si alguien se equivoca, ¿no? De canal para compartir un mensaje. En fin, entonces, esas cosas sí, fueron objeto de algunas reflexiones también. Algunos jueces decían que era más difícil para ellos evaluar la credibilidad de un testigo si esta persona no estaba de manera presencial delante de ellos, ¿no? En fin, esas reflexiones sí nos hacen pensar, ¿no? Realmente puede haber el mismo debido proceso, digamos, de manera virtual que de manera presencial. Y bueno, lo importante creo y lo que se ha visto es que los poderes judiciales han, digamos, implementado una política de que si se van a realizar audiencias virtuales,
siempre existe la posibilidad para las partes de solicitar en algún momento que no se lleve de manera virtual, sino presencial, en caso de que las partes detecten que esto no les está favoreciendo de cierto modo, que puede ser un problema para su defensa, por ejemplo, eh, o que el juez también pueda determinarlo si él siente que no está en posibilidades, ¿no?, de desarrollarse como se debería el debido proceso. Dicho esto, otra situación que se puede dar es el tema de la publicidad. En realidad, cuando las audiencias se realizan de manera virtual, el tema de la publicidad podría ser muy sencillo de resolver. Pues pongamos un canal de YouTube y pongamos todas las audiencias allí, que cada quien pueda ver las audiencias. De hecho, esto se ha realizado durante la pandemia en algunos estados de Estados Unidos. Incluso tuve una charla con una jueza de Texas en algún momento que decía que su hija decía que ahora mamá te has vuelto youtuber, porque su mamá ya se la pasaba pues en audiencias en YouTube, cosa que no ocurría antes, ¿no? Pero en México, al contrario, se tomó la decisión en muchos estados de que las audiencias que se realizaban de manera virtual no se publicaran de ninguna manera, no hubiera acceso posible. Son una excepción, son cinco, no, son creo que, bueno, entre cinco y siete, no me acuerdo bien, pero el número de poderes judiciales que previeron la posibilidad para el público de tener acceso a las audiencias que se desarrollaban virtualmente. Y esto sí es un problema porque sí, el principio de publicidad es un principio básico del debido proceso, y el hecho de que las audiencias virtuales en México se hagan principalmente, digamos, de manera cerrada, sin que haya acceso al público, creo que esto sí es un potencial problema en términos de derechos humanos. Em, Creo que es algo que se tiene que analizar más a fondo, de hecho, para ver qué impacto esto puede tener. Em, Creo que también el hecho de realizar audiencias de manera virtual, no ha habido como un análisis muy detallado en México de eh, la diferencia entre cómo se realizan las audiencias virtuales versus cómo se desarrollan las audiencias tradicionales, digamos. Y esto sería un estudio muy importante e interesante que hacer, ¿no? Para ver justamente de qué manera y si efectivamente se pueden garantizar todos los derechos. Entonces, estos son algunos de los pues, obstáculos desde mi perspectiva yo he podido detectar, digamos, con este uso de la justicia digital en particular. Sí, también están los casos de que hay ya tribunales por el metaverso, ¿no? O sea, que ya la realidad virtual. Sí, esto la verdad yo diría que hasta donde yo he visto, em, este uso podría ser interesante en el caso de víctimas de violencia que no quieren enfrentar como a la persona, ¿no? Directamente, pero la verdad, o sea, lo que he visto hasta ahora es que muchas veces cuando se ha hablado de audiencias en el metaverso era más para decir, ah, hemos hecho algo muy novedoso, que realmente porque había una justificación para que se realizara en el metaverso. No sé si me estoy explicando, pero digamos Sí. que es más, bueno, ay, vamos a utilizar esto porque, pues por un efecto de moda quizás o de querer, ¿no? Innovar en ese sentido, pero que realmente se justificara que se realizara en el metaverso. No creo que haya habido muchos casos donde había como una especial justificación para que así fuera. Y también eso es algo interesante, ¿no?, que comentar. Digamos, usar o las nuevas tecnologías por el mero, ¿no?, gusto de usarlas, pues tampoco tiene mucho sentido. Realmente el usar unas herramientas tecnológicas tiene que agregar algo en el sentido de, pues, hacer más eficiente, más accesible, más...
algo, ¿no? Y allí, por eso estas audiencias en el Betaverso a mí me han dejado un poquito como dudosa de que realmente tengan un interés especial hasta ahora. Y es un poquito más complicado tener esa tecnología, ¿no? Como la realidad virtual es más complicada que, como Sí, estamos en comentando, lugar el de acceso, ¿no? hacerlo más accesible, lo hace quizá más complicado y si no, ¿y cuál es, o sea, cuál es la ventaja de utilizarla? No me ha quedado claro muchas veces. Puede que había, o sea, he escuchado de que en algún momento se podría o se buscó o se buscaría quizás usar esto justamente para casos donde las personas, efectivamente, como decía, ¿no? Una persona no quiere encontrarse de nuevo con su agresor, etcétera. Allí quizás podría ser como distinto esta situación, pero todavía que, o sea, o sea, no ha habido muchísimas experiencias todavía y las que ha habido, la verdad es que o sea, la mayoría de las veces se más para el efecto de anuncio de, ay, estamos haciendo esta cosa muy novedosa, que realmente porque se justificara, en mi opinión. Sí, sí, sí. ¿Y qué impacto ha tenido la justicia digital en el trabajo de los abogados litigantes, especialmente en la presentación de pruebas? Porque ahí sería un poquito más complicado, ¿no? Bueno, pero eso es interesante porque también, o sea, claramente esto implica una nueva manera de hacer el trabajo. Pero de hecho, o sea, una cosa que se ha visto Mm. justo con la pandemia es que de repente algunos litigantes se encontraban muy cómodos presentando pruebas en una audiencia virtual porque podían usar un PowerPoint, podían usar, ¿no? Una serie de, de, de herramientas que a lo mejor antes no utilizaban porque pues no se les ocurría preguntar, y puedo presentar un PowerPoint, ¿no? En la sala de audiencia. No sé. Entonces, en realidad, para la presentación de pruebas, la parte digital puede ayudar en ocasiones, pero también puede ser digamos, puede haber como algunos cuestionamientos, precisamente porque si uno presenta un arma y le dice, ah, este es el arma, un testigo que usted vio en manos de, pues, si es en línea, pues, dependiendo de la calidad ¿no? De la conexión, incluso de los colores, porque sabemos que entre una pantalla y otra los colores no son exactamente iguales, etcétera. Esto podría distorsionar quizás, ¿no? Esto. Entonces, de nuevo, no hay una respuesta y eso es muy de cuando uno estudia justicia digital, no hay una respuesta de sí o no, de si es bueno o si es malo. Es que todo depende de los casos. Pero digamos, en el caso de los litigantes, puede justamente la justicia digital puede haber sido en algún momento una ventaja o puede ser una desventaja, dependiendo de los casos. Y por eso a mí me parece bien importante siempre tener esta flexibilidad, este, de decir, bueno, si yo pongo en duda la veracidad de la prueba que me están poniendo, porque suponiendo que sea un contrato de arrendamiento y uno dice, no, pues se falsificó, etcétera, pues habría que verlo, ¿no? Y verlo sea, la versión digital a lo mejor no permitiría saber exactamente si fue la versión original, tendría que haber a lo mejor un perito, un peritaje, en fin, etcétera, pero obvio allí tener el documento original y verlo físicamente puede ser muy importante, estoy pensando, ¿no? Este, eh, pero en otras ocasiones sí, pues la justicia digital puede facilitar la presentación de pruebas, incluso. Y como usted dice, antes no se les ocurría esa presentación, ¿no? Hacer como Sí, prepararlas más. exacto, o incluso a raíz de esto, justamente, incluso para reconstituir ciertas escenas, ¿no? Como cómo pudo pasar algo, etcétera. Hay países donde, pues, desde hace mucho tiempo sí se usan como, por ejemplo, incluso herramientas donde puede haber como em, eh,
uso de inteligencia artificial para, ¿no? ¿no? Poner en situación que se vea cómo pudo suceder un hecho, este, y claramente esto ahora pues es quizás mucho más fácil. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque pues también puede ser para un uso correcto o un uso incorrecto, como todo, ¿no? Entonces, pero sí, yo creo que es importante decir que eh, desde luego en audiencias virtuales el papel y la manera de presentar pruebas, o sea, el papel del abogado y la manera de presentar pruebas o de defender incluso un caso puede llegar a ser distinta. No, de nuevo, no se trata de hacer lo mismo virtualmente o digitalmente de lo que se hace presencialmente. Uno no tiene los mismos recursos, tiene que aprovechar los que hay, ¿no? Sí, entonces, retomando esa parte de la inteligencia artificial, ¿qué mecanismos existen o deberían implementarse para garantizar que la inteligencia artificial no sesgue estos procesos judiciales? Bueno, a ver, la inteligencia artificial puede ser utilizada de varias maneras. Y hay que decir algo, ha habido distintas etapas del desarrollo de herramientas de inteligencia artificial. Digamos, tradicionalmente, bueno, tradicionalmente que no es desde hace mucho tiempo, pero digamos, las primeras herramientas de inteligencia artificial no estaban digamos, a disposición de cualquiera. Implicaba una inversión económica muy importante. Entonces, podían tener acceso a herramientas de inteligencia artificial algunos poderes judiciales o algunos grandes despachos. Y en el caso de los poderes judiciales, la podían ocupar para, en particular, eh, pues hacer resúmenes de casos para que sea un poco más fácil identificar, por ejemplo, cuáles casos deberían de tener prioridad o cuáles casos deberían ser revisados por una alta corte si es que esta alta corte tiene la posibilidad de determinar qué casos admite o no, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto es como algunas de las herramientas que en algún momento se desarrollaron. Pero luego ha habido como un salto con el auge de la inteligencia artificial generativa, donde esas herramientas como ChatGPT, y otras de esta naturaleza que vinieron a democratizar, digamos, el uso de la inteligencia artificial, hacerlo mucho más accesible, pagando o incluso sin pagar, uno puede tener acceso a ciertas herramientas, pero pagando puede tener, o sea, pagando una cuota mínima, uno puede realizar resúmenes, por ejemplo, de audiencias em, que en video, ¿no? Antes, pues uno tenía, o incluso entonces algunos oficiales que se la pasaban hojas viendo audiencias y luego hacían una transcripción o hacían un resumen, pues esto ahora se puede hacer de manera muy sencilla, pues utilizando alguna herramienta de estas, ¿no? Muy económicas. El tema allí es que allí sí hay un problema potencial con la protección de datos personales, porque para usar estas herramientas, pues tiene que haber pues estas, digamos, audiencias, por ejemplo, o los expedientes tienen que estar en línea. Y entonces uno, si los pone en línea, pues entonces puede cualquiera potencialmente tener acceso a estos documentos. Y allí entonces hay un tema muy importante, o sea, una posibilidad de que efectivamente se violen el derecho a la protección de datos personales. Y, y allí está el problema de ocupar ciertas herramientas de uso masivo, como pues ahora se ha vuelto ChatGPT, por ejemplo, eh, por parte de instituciones públicas. Y además, o sea, ¿cuáles son los problemas? Uno es el problema de que esas herramientas no fueron necesariamente desarrolladas para esto. Es decir,
Existen algunos IAs, digamos, aplicaciones de IAs de IA que permiten hacer resúmenes de videos, pero no son herramientas especializadas para hacer resúmenes de audiencias judiciales. Entonces, hacer un resumen, pero ¿quién dice que realmente lo estén haciendo realmente bien, de que realmente se estén entendiendo? Porque pues hay términos muy técnicos, ¿no? Entonces, ahí es un primer tema. Pero además hay otro problema, es que lo que se ha visto en algunos poderes judiciales de la región es que algunos operadores del sistema de justicia empiezan a ocupar estas herramientas que están al alcance de todos, pero no lo hacen o sea, con base en un protocolo, lo hacen pues sin saber realmente muchas veces cuáles son los alcances y los posibles límites de las herramientas que utilizan, y por esto ha habido pues algunos, incluso pues abogados, pero también algunos jueces que pues en su sentencia han buscado o han preguntado a ChatGPT, a ver, dame jurisprudencia sobre esto, y en realidad la jurisprudencia era inventada por las alucinaciones, ¿no? Que provoca justamente estas herramientas de inteligencia artificial. Entonces, el problema es que usar estas herramientas sin conocer bien sus alcances y limitaciones puede representar muchos riesgos. Por eso, si se van a ocupar estas herramientas, creo que es importante que los poderes judiciales capaciten a su personal sobre cómo utilizarlas correctamente para que este personal sepa, esos operadores sepan cuáles son justamente los riesgos de ocuparlas, y que siempre haya como ciertos controles, ¿no? Sobre este uso. Es decir, yo creo que sí, esas herramientas pueden ser muy positivas y pueden hacer ganar muchísimo tiempo, pues siempre tiene que haber algún humano que relea lo que produjo la IA y que se asegure de que lo que produjo es correcto, ¿no? Entonces, eh, yo creo que debe de haber capacitación y el desarrollo de protocolos por parte de los poderes judiciales para que su personal sepa y sí puede usar y qué puede usar de estas herramientas. Y no como te están filtrando ahí datos personales, algunos nombres, direcciones, que al fin y al cabo todo lo que sube a internet se va quedando ahí en esa famosa Exacto. nube, ¿no? Exacto, entonces tendría que haber como ciertos controles para evitar esto, este, porque si no, pues cualquiera pone, pues aquí subo a una página mía, ¿no? Un expediente, y ahí, pues, por favor, ya hazme el resumen, pero en realidad, estos datos, pues, es posible encontrarlos, y esto puede poner en riesgo a las personas. Entonces, por eso yo creo que es muy importante, o en dado caso, que los poderes judiciales desarrollen herramientas, eh, digamos, que permitan tener este control sobre los datos personales. Y hablando de esto, ¿existe el riesgo de que el uso de las tecnologías digitales en los tribunales pueda deshumanizar este proceso judicial? Pues esto es es una muy buena pregunta, y de hecho ha habido algunos estudios que se realizaron, de hecho, desde hace tiempo, porque incluso antes de la pandemia y etcétera, en algunos eh, juzgados en Estados Unidos, en algunas partes, las audiencias, por ejemplo, para determinar si las personas podían ser sujetas a, eh, ay, me escapa la palabra de repente, bail, em, a fianzas. Mm. Si podían, no, si podían ser liberadas bajo fianzas, o si tenían que seguir su juicio en la cárcel, ¿no? Este, pues esas audiencias en algún momento en algunas partes de Estados Unidos hace ya años, como que justamente se realizaban mediante audiencias, mediante videoconferencias,
con herramientas mucho más rudimentarias que las que existen ahora, ¿no? Pero había como una, pues, se ponía una cámara en... esto era para que los jueces no tuvieran que perdón, que las personas imputadas no tuvieran que desplazar, que no tuvieran que desplazar las autoridades con los riesgos que esto implica y el costo hasta los juzgados. Entonces, la persona imputada estaba en la cárcel, esperando, ¿no? A ver el juez. Y allí sí, algunos estudios demostraron que el hecho de que las personas no estuvieran presentes eh, pudiera efectivamente, de cierto modo, deshumanizar a las personas imputadas y de cierto modo, algunos estudios demostraron que eran más estrictos los jueces con las personas que aparecían detrás de una pantalla precisamente con una pantalla de por medio que cuando las personas estaban presencialmente ahí en el juzgado. Entonces, de hecho, algunos eh, juzgados ya dejaron de usar este sistema. Entonces, sí puede ser efectivamente una situación, porque cuando uno ve una pantalla, pues siente, digamos, cada vez menos, porque quizás porque ahora durante varios años estuvimos acostumbrados todos a interactuar, ¿no? Por medio de una pantalla, pero digamos que de cierto modo, sí en algún momento lo que pasaba en una pantalla, pues parecía más ficción que realidad. No sé si me estoy explicando. Entonces, efectivamente, quizás para las personas juzgadoras, en algún momento ver una persona no presencialmente, como decía, hay algunos incluso jueces que me decían, yo no me atrevería a sentenciar a alguien de esta manera porque yo necesito verla, sentir, o sea, ver, como sentir su respiración, ¿no? Como ver sus ojos directamente. Necesito escuchar el tono de su voz. Y no es lo mismo cuando es en una videoconferencia. Entonces, realmente creo que es una muy buena pregunta. Y yo creo que todavía no se ha, o sea, sí ha habido estudios que demuestran esto, que pues puede ser un problema el hecho de estar utilizando estas tecnologías. Eh, pero yo por eso creo que, por ejemplo, no necesariamente todas las audiencias deben realizarse de manera virtual, pero hay algunas que no es tan problemático que se realicen así y sí también hay algunos poderes judiciales en México como de Nuevo León, pero sobre todo últimamente el del Estado de México, que han implementado algunos juzgados completamente virtuales donde se ha demostrado que para cierto tipo de casos, por ejemplo, no tan contenciosos, por ejemplo, un divorcio donde las dos partes están de acuerdo, ¿no? Este, o un procedimiento de adopción de un niño. Eh, allí el Poder Judicial del Estado de México en particular ha hecho algunos cálculos de cuánto tiempo toma un proceso en un juzgado tradicional versus cuánto tiempo toma en un juzgado de estos especializados que solamente trabajan en línea. Y se dieron cuenta que es muchísimo más rápido en los juzgados especializados en línea. Entonces, allí yo creo que para este tipo de juicios sencillos, no contenciosos, pues hagámoslo lo más que se pueda en línea, ¿no? Y hay otros casos que requieren más tiempo y que requieren de esta presencialidad y que vale la pena realizar de manera tradicional. Creo que que hay que utilizar la tecnología con este juicio, ¿no? Un poco de ¿para qué nos puede servir mejor? ¿Para qué nos puede ser más útil? ¿Y para qué hay que tener cuidado, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí se retomaría ese ejemplo del Estado de México, que por lo regular está un poquito ya más avanzado que la ciudad, ¿no? En muchos procesos, o sea. En justicia digital, desde luego, el Estado de México, el Poder Judicial del Estado de México es uno de los más Mm. avanzados. Nuevo León ha sido uno de los pioneros y también van muy avanzados. De hecho, en Nuevo León
Eh, la regla es que las audiencias sean virtuales o híbridas y la excepción es que sean presenciales. O sea, eso es una determinación que tomaron después de la pandemia. Siempre existe la posibilidad de que las partes y el juez puedan determinar que o solicitar o determinar que se hagan de manera presencial. Pero digamos que la regla es como que haya cierto grado de virtualidad. Y también esto, ¿por qué ha sucedido? Y eso es muy interesante, es que se han dado cuenta también que, pues antes los jueces eh, tenían que esperar a que una sala de audiencias estuviera disponible. Con Zoom o las plataformas, digamos, equivalentes de videoconferencias, puede haber tantas salas de audiencias como hay jueces. Con que se le asigne una cuenta de una plataforma de videoconferencia, pues ya pueden tener más audiencias. Y de hecho, en Nuevo León hicieron cálculos que la programación de audiencias antes, para programar una audiencia, pues era una cuestión de 2 o 3 meses en el mejor de los casos. Y que con el uso de esta pues, medida de, no, vamos a decir que la regla es más bien virtual y la excepción es presencial, em, redujeron el tiempo de programación de audiencias a 2 semanas. Entonces allí se puede ver justamente lo benéfico de poder contar con esas herramientas en el sentido de que recortan los tiempos de resolución al final, porque si pues, se recortan los tiempos de programación de audiencias, al final la resolución llega más rápido, ¿no? Entonces, esto es el aspecto positivo que puede suceder y yo creo que hay que intentar ir hacia allí, siempre con un balance entre lo que nos puede ser, o sea, cómo nos puede permitir ser más eficientes, pero sin deshumanizar y sin afectar los derechos de las partes y el debido proceso. Es un equilibrio complejo, pero que a eso tenemos que aspirar que lleguen los poderes judiciales. Sí, y ahí podemos también, esta pregunta que dice, ¿cómo puede la justicia digital contribuir a la reducción, a la corrupción en el sistema judicial, ¿no? Ah, bueno, esto es muy interesante. Por ejemplo, el tema del expediente electrónico. Yo soy una defensora del expediente electrónico por muchas razones. La primera es que eh, pues permite justamente que las personas no tengan que desplazarse, etcétera. Pero otra ventaja es el tema de, incluso en términos de medio ambiente, tener expediente electrónico puede permitir evitar tener expedientes físicos. En algunos poderes judiciales, por ejemplo, Estado de México, en algunas materias ya son 100% digitales, entonces no hay expedientes en papel. ¿Qué significa esto en términos de, pues, el cuidado del medio ambiente, en términos de evitar, pues, cortar árboles, ¿no? Entonces, esto también representa ahorros, pero también el expediente electrónico tiene esto de que reduce ese contacto entre los usuarios y los funcionarios, donde se puede dar esta corrupción de dame algo para que yo te deje ver tu expediente. Entonces, sí, la justicia digital puede permitir, por ejemplo, reducir este tipo de corrupción o el hecho de que pues no se necesite ir para presentar un escrito. También, pues como no hay ese contacto entre funcionarios y usuarios, pues puede reducir la corrupción de, pues yo te voy a recibir tu escrito solamente si me das algo para mi refresco, ¿no? O lo que sea. En fin, entonces yo creo que esto sí puede tener un potencial de reducción y además el expediente electrónico tiene la otra cosa, que dado que es electrónico es muchísimo más difícil alterar sin dejar huellas. Antes los expedientes desaparecían, se escondían o algunas partes se escondían. Ahorita es muy difícil hacer esto porque en realidad
los candados de seguridad que existen, no permiten que un funcionario pueda alterar un expediente electrónico, porque dejaría una huella digital, digamos, de esto. Y entonces, yo creo que esto también es muy positivo porque da más seguridad en realidad a las personas. Sí, ya es un poquito más difícil estar alterando, ¿no? Ya algo que está digital, como estábamos comentando, lo que se sube ya es Exacto, imposible de bajarlo. sí, exacto. Mm. ¿Y cuál sería el papel de las universidades en la formación de abogados e investigadores capaz de integrar esta tecnología en su práctica profesional? A ver, yo creo allí que hay Mm, varias cosas. Está, digamos, al día de hoy, quienes ahora salen de las universidades mm, son personas ya que hicieron con las herramientas tecnológicas. Para ellas no es un problema, o sea, muy importante utilizarlas, la mayoría, ¿no? Entonces diría yo que en realidad eh, el, el el papel de las universidades puede ser más para, en temas de educación continua, sí hay personas que ya son abogadas, que tienen quizás un poco más de, o sea, que son un poco más grandes en edad y que sí sería bueno que pudieran ofrecer incluso como, pues, un poco de capacitación en uso de tecnologías, ¿no? Ahora, eh, o sea, hay otro ámbito donde quizá puede ser interesante, que es que creo que se necesitan cada vez más abogados que también tengan, no solamente sepan usar una herramienta como para presentar una demanda, en línea, sino que puedan programar, que puedan, manejar datos, bases de datos y hacer, pues, digamos, uso de esos datos que pueden ser muy útiles incluso para abogados, ¿no? Entonces yo creo que allí hay una ventana de oportunidad y creo que algunas universidades sí ya están intentando formar a abogados que sí sepan de programación o de datos y eso me parece muy positivo. Y a futuro o digamos, o paralelamente a esto, pero yo creo que hay que pensar también porque hay toda una reflexión que se está haciendo en torno a, van a, este, eh, las habilidades de los abogados van a seguir siendo útiles o no, en el sentido de que con las herramientas de inteligencia artificial podrían en algún momento estas herramientas llegar a ser obsoletos los abogados de cierto modo. Yo creo que esto no va a suceder porque el abogado no solamente es una persona que sabe muy bien de la jurisprudencia, del derecho, etcétera, sino que el abogado también es alguien que escucha a su cliente, que intenta entenderlo y que intenta entender qué quiere. Y eso es mucho más difícil que lo haga una herramienta. Hay este aspecto y yo creo que justamente lo que también las universidades tienen que hacer es desarrollar las habilidades blandas de los abogados, eh, que pueden ser justamente en una escucha empática, una, o en capacidades de em, generar estrategias que van un poco más allá de solamente conocer el derecho y la Constitución y el artículo 6 del Código Penal, ¿no? ¿Me explico? O sea, de memoria, sino que aprendan como otro tipo de habilidades que hagan que ellos sean abogados todavía relevantes, incluso cuando la inteligencia artificial haya alcanzado un nivel donde efectivamente temas básicos de derecho podrán ser resueltos tan o más rápidamente por una herramienta de inteligencia artificial que por una persona. pues ¿Sí? sí, sería más en lugar de, o sea, como dice, ya los abogados se está creciendo con esto del COVID, que todo el mundo empezó a tomar estas clases virtuales.
Sería más ser una especialización, ¿no? En justicia digital, ¿no? Como en esta parte de... Sí, o sea, personas que puedan ayudar a los poderes judiciales a crear nuevas herramientas, pues serán personas que sepan, porque lo más difícil es hacer que un abogado y un tecnólogo puedan entenderse, porque los dos son personas que hablan un idioma muy complicado y muy difícil de entender para personas que no son de la misma profesión y tienen una lógica de pensamiento y de trabajo completamente diferente. Entonces, tener a personas que sean un poco de los dos, o bueno, que sean los dos, no un poco, pero que sean abogados y también que sepan de tecnología de programación, en este momento creo que esto es una manera fácil de asegurarse un futuro muy, bueno, un buen futuro en ese sentido de siempre tener un trabajo, porque en realidad yo creo que allí sí hay como necesidad, en particular en México, de personas que sepan de esto, de o bien manejo de datos o de programación, que muchas veces las dos cosas van de la mano, que sepan, que sean buenos abogados. Y la otra parte es también, si uno quiere realmente, yo creo que siempre harán falta abogados, eh, pero abogados humanos, abogados que sepan escuchar a la gente, que es la parte que, pues, creo que difícilmente una herramienta de inteligencia artificial podrá sustituir, aunque sabemos que ya se están volviendo muy buenas también como para pretender que tienen compasión con la gente, ¿no? Pero digamos que eso siempre es como, justamente es como algo, no es sincero, digamos, ¿no? Bueno, también el abogado no sé qué tan sincero sea con su cliente, pero digamos, tener esa habilidad de escuchar, de entender cuál es el problema eh, porque muchas veces las personas no logran expresar realmente cuál es cuando tienen un problema, cuál es su problema. Un buen abogado debe ser alguien que entienda en ella qué es el trasfondo de lo que quiere su cliente si su cliente no lo puede expresar, por ejemplo. Sí, es algo que la tecnología aún no ha podido desarrollar, eso que son las emociones, más bien, ¿no? Porque Exacto, y eso la es lo que parte se siente. psicológica, ¿no? De entender a la otra persona. De hecho, para ser juez también yo creo que esas habilidades blandas pueden ser útiles, ¿no? De entender la psicología de las personas, etcétera. Esto es algo que quizás pues valdría la pena también enfatizar. Sí, sí, muchas gracias, doctora. Creo que nos ha aportado demasiado en este tema de justicia digital. Para no estarnos quitándole a más tiempo, alargando más esta plática, porque esta plática podríamos tener un diplomado de pura justicia digital, ¿no? Sí, no, pues es un tema que me interesa mucho también, entonces cuando empiezo a hablar de esto, pues ya también quizás doy muchos detalles, pero espero que haya sido de utilidad y pues a la orden, para lo que lo que se necesite, y pues estamos en contacto. Sí, muchas gracias, doctora Lawrence. Muchas gracias a todos por sintonizarnos. Recuerden compartirnos por Facebook, YouTube. Ahí síganos también, denos likes, compártanos a todos. Ese es un tema que yo creo que nos va a apoyar a todos porque este desarrollo de la justicia digital. Agradecemos a la doctora Sonia Venegas, directora de la Facultad de Derecho, al titular de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, el licenciado Juan Antonio Negrete Zaragoza. También en los controles agradecemos a Álvaro Galindo y sobre todo a usted, doctora Laurent, por estarnos acompañando aquí. Esperemos tenerla en estas nuestras instalaciones de la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia. Muchas Muchísimas gracias. gracias, que estén muy bien. Buena tarde. Pues,